gran mariposa blanca de Madeira. Habitaba en la isla de Madeira, Portugal. Y sus alas eran de color blanco puro, con una punta negra ancha en los vértices de las alas. Se recolectó por última vez en 1977, y no se volvió a encontrar, a pesar de que se hizo una búsqueda de 15 años durante las décadas de 1980 y 1990. Pinguinus impennis. Pinguinus impennis, o mejor conocido como el alca gigante, fue la especie más grande de alcas en su tiempo, hasta que fue extinguido en 1844. Fue muy abundante en la época romana, incluso desde Florida, a Groenlandia, Islandia, Escandinavia, Islas Británicas y Marruecos. También podía encontrarse en todo el mar Báltico y al oeste del mar Mediterráneo. Los ejemplares adultos medían alrededor de 1 metro de altura, y llegaban a pesar 5 kilogramos. A los lados de su cabeza, destacaban 2 manchas blancas. Las patas eran oscuras como su pico, y algo que caracteriza a este carnal, es que no podía volar, razón por la cual tuvo que adaptarse al buceo. El motivo de su extinción fue la intensa persecución por caza, recolección de huevos, plumas y agotamiento de su alimento por la sobreexplotación pesquera. El último ejemplar vivo, fue visto en 1852, en Terranova. Lobo de Tasmania. También conocido como tigre de Tasmania, fue un marsupial carnívoro nativo de Australia y Nueva Guinea. Aunque desapareció de esos lugares hace unos 3000 años por el cambio climático, la isla de Tasmania era el único lugar donde la especie sobrevivió. Pero su extinción se aceleró con la llegada de los europeos a Oceanía, en el siglo XVIII, quienes pusieron en marcha una intensa campaña para cazarlos, entre 1830 y 1909, alentada por recompensas para acabar con este depredador que supuestamente se comía al ganado. Era casi completamente inofensivo para los humanos. Pese a que se extinguieron hace 85 años, murió el último ejemplar en el zoológico de Hobart. La especie fue declarada oficialmente extinta en la década de 1980. El carpintero imperial. También conocido como picamaderos imperial, era un ave voladora que habitaba esencialmente en los bosques templados y fríos de México, aunque también se encontraba al sur de Estados Unidos. Fue el carpintero más grande del mundo. Llegó a medir entre 50 y 60 centímetros, y por ala, entre 29 y 31 centímetros. Con un peso posible de 700 gramos. Debido a su gran tamaño, este carpintero era cazado fácilmente. También la destrucción de su hábitat contribuyó a su extinción. Se cree que bastaron casi 40 años para extinguir al pájaro carpintero más grande del mundo. Los últimos reportes confirmados de su existencia datan de 1957. Paloma viajera. También conocida como paloma migratoria, era una de las aves más comunes de Norteamérica. Las palomas viajeras eran muy parecidas a las palomas que todos conocemos actualmente. De hecho, la cantidad de palomas que llegaban a formar sus bandadas era tan impresionante, que incluso reducían la luz del sol. En 1866 se registró uno de los mayores grupos migratorios de la historia. Según el registro, la bandada de palomas medía 1,5 kilómetros de ancho, y casi 500 kilómetros de largo. Se dice que tardaron 14 horas en pasar, ya que la bandada estaba compuesta por 3.500.000 palomas. Lamentablemente, la paloma consiguió la fama de tener una de las carnes más fáciles de conseguir, ya que como las bandadas eran demasiado grandes, se les podía cazar muy fácilmente. En un solo siglo, pasó de ser el ave más abundante de Norteamérica, a ser otra ave extinta. Había entre 3.000 y 5.000 millones de aves en el momento que los europeos llegaron a América. Se piensa que la paloma viajera llegó a representar entre el 25 y el 40% de la población total de aves de los Estados Unidos. Águila de Haast. El águila de Haast fue el águila de mayor tamaño que se conoce, con un peso de 15 o hasta 18 kilos, un tamaño promedio de 1,5 metros con una cola de hasta 50 centímetros, y más de 3 metros de envergadura. Algo nunca visto en otra águila.
La velocidad de estas águilas podía alcanzar una de 80 kilómetros por hora. Su presa principal eran las moas. Se extinguió hacia el año 1400 después de Cristo, cuando su principal fuente alimenticia, los moas, fueron cazados hasta la extinción por los maorires, y la mayor parte de su hábitat de bosques densos, fueron devastados. Bucardo. El bucardo, o también conocido como cabra montes ibérica, estaba difundida originalmente por ambas vertientes del Pirineo. Esta cabra era una pieza de caza común desde la prehistoria. Primeramente por los neandertales, y con el tiempo por nuestra especie. La caza fue tan intensa, que hacia el año 1900, ya se había extinguido en Francia. En 1972 ya solo quedaba un reducido grupo de menos de 50 individuos en España. En 1999, el último macho de esta especie, murió. El dodo. El dodo, era un ave que con el tiempo, había perdido la capacidad de volar para adaptarse a una vida terrestre. Ya que en la isla Mauricio, no existían depredadores, y podían vivir muy tranquilamente. A tal punto de que dejaban sus propios huevos en tierra. Al ser muy lento, inofensivo, y demasiado fácil de cazar, se le llamó dodo, que significa tonto en portugués. El primer registro de esta ave con los humanos, data del año 1574, según datos encontrados en Europa. Se trataba de navegantes europeos, quienes no solamente lo cazaron hasta el fin, sino que también introdujeron diferentes mamíferos, tales como las ratas, gatos, perros, etc., quienes terminaban con sus huevos. El pájaro dodo se extinguió en menos de 80 años luego de la llegada del hombre a la isla Mauricio. El dodo, es quizás el animal extinto más conocido del mundo. Como dato curioso, en el escudo de la isla Mauricio aparece el dodo. Onlichogalea lunata. El canguro rabipelado occidental, habitaba zonas de bosque abierto, matorrales del sur, centro de Australia, y colinas pedregosas. Entre sus características más predominantes estaban sus patas traseras, las cuales eran muy robustas, ya que las utilizaba principalmente para saltar. Su cabeza era pequeña, mientras que su cola era larga y gruesa. Esta especie se extinguió por la depredación de zorros, y los gatos introducidos. También contribuyó la degradación del hábitat, incluyendo cambios en los regímenes de incendios y el impacto de los conejos introducidos. Celoglaux albifacies. El Ninox reidor, lechuzón cariblanco, o Celoglaux albifacies, medía alrededor de 38 centímetros y pesaba unos 600 gramos. Se alimentaba sobre todo de aves, murciélagos y roedores, aunque también comía escarabajos y lombrices. Era de Nueva Zelanda, pero habitaba en diversos ámbitos: bosques, matorrales, zonas abiertas, pero siempre cerca de vertientes rocosas, para poder anidar y cobijarse. Se extinguió a principios del siglo XX. Debido a la modificación de su hábitat, y la introducción de mamíferos que predaban sobre ella, y sobre sus presas. Cuaga. La cuaga era una cebra que se caracterizaba por su llamativo pelaje pardo rojizo, salpicado de rayas negras en cara, cuello y costados. El vientre y las patas eran enteramente blancas. Las cuagas se cazaron desde la llegada de los primeros colonos neerlandeses, debido a su carne y a su piel. En el siglo XVIII, las cuagas se cazaban hasta tal punto, que se dio la descarada orden a los cazadores, de recuperar las balas, extrayéndolas de los cuerpos, ante el temor de que se agotaran las municiones. La especie ya se había extinguido en Sudáfrica para 1870. El 12 de agosto de 1883, murió la última cuaga, que vivía en cautividad en el Artis Royal Zoo, de Ámsterdam. Lipotes vexillifer. El baiji, o también conocido como delfín chino de río, era una especie endémica del río Yangtze, en China. Generalmente, nadaba hasta 30 o 40 kilómetros por hora, pero podía alcanzar velocidades de hasta 60 kilómetros. Las frecuencias de los sonidos que emitía, eran de los 70 y los 100 kilohercios.
Era un animal carnívoro y su dieta estaba constituida totalmente por el consumo de peces. Las principales causas para el declive del delfín chino fueron los recurrentes accidentes con embarcaciones, el enredo con mallas de pesca, y el impacto a su hábitat para la construcción de canales. También, durante años este delfín fue cazado para diferentes usos. Asimismo, la contaminación del agua influyó demasiado. El cachorrito de Tecopa. Nativo de las aguas termales del desierto de Mojave, el cachorrito de Tecopa fue descubierto en 1942 por Robert R. Miller. En 1948, se convertiría en la primera especie en ser procedente de los manantiales de aguas termales de Tecopa, en el desierto de Mojave, California. La caza y el declive de esta especie fue tan grande que para 1970 se incluyó en las listas de especies en peligro de extinción. Para 1982, el cachorrito de Tecopa se declaró oficialmente extinto. Ticeros bicornis longipes. El rinoceronte negro occidental, o rinoceronte negro del África Occidental, medía entre 3.8 metros de largo, y tenía una altura de hasta 1.7 metros. Fue la subespecie más rara del rinoceronte negro. Pesaba de 800 a 1300 kilogramos. Fue cazado en gran medida a principios del siglo XX, pero la población aumentó en la década de 1930, después de que el gobierno tomara las acciones necesarias. Sin embargo, la caza siguió, y para el año 2000, solo sobrevivieron 10 ejemplares. Para septiembre del 2011, fue considerado como una subespecie extinta. Lobo malvinense. El zorro de las Malvinas, también llamado el guará, o lobo malvinense, era un animal endémico de las Islas Malvinas, caracterizado por tener forma de lobo y una cola semejante a la de un zorro. Se extinguió a finales del siglo XIX, gracias a las grandes matanzas que realizaron los colonos británicos, debido a que la especie se comía las ovejas, y también por el aprovechamiento de sus pieles, las cuales eran muy apreciadas y valiosas. Tigre de Bali. El tigre balinés era un animal endémico de la isla de Bali, de Indonesia. Eran carnívoros, y se alimentaban especialmente de mamíferos, como jabalíes, ciervos, y búfalos. Era de hecho la especie más pequeña de todas. Su tamaño era la mitad que el del tigre siberiano, y con un peso que no excedía los 100 kilogramos. A comienzos del siglo XX, solo sobrevivían de manera dispersa en las montañas de la zona oeste, debido a la caza humana. Tras la Primera Guerra Mundial, varios cazadores occidentales llegaron a la parte oeste de la isla y abatieron animales por deporte. El 27 de septiembre de 1937 se cazó el último ejemplar. León del Cabo. León del Cabo, o león negro, fue un león que vivía en las llanuras herbáceas del Caro, al suroeste de Sudáfrica. Era el más grande de los que habitaban originalmente el actual territorio sudafricano. No existen registros sobre el peso real de estos leones, sin embargo se calcula que los machos más grandes llegaban a pesar hasta 250 kilogramos. Las hembras eran algo más pequeñas, alcanzaban los 150 kilogramos. Debido al clima más frío y seco, disponían de menos presas que los de otros lugares, por lo que eran menos abundantes y no formaban manadas, sino que llevaban una vida solitaria como depredadores. Los responsables de su exterminio fueron los ingleses, cuando a principios del siglo XIX se apoderaron definitivamente de la colonia neerlandesa y comenzaron a cazarlo indiscriminadamente por deporte y en represalia a sus ataques al ganado. El último león fue abatido en 1858. Extinguiéndose definitivamente. Leopardo de Zanzíbar. El leopardo de Zanzíbar es una subespecie extinta del leopardo, endémica de la isla de Unguja, en el archipiélago de Zanzíbar, actualmente parte de Tanzania. Se cree que el leopardo de Zanzíbar evolucionó en su aislamiento, al menos desde el fin de la última edad de hielo, cuando la isla de Unguja se separó del continente africano y se elevó por encima del nivel del mar. Las condiciones locales dieron lugar a la evolución de una subespecie de leopardo más pequeña, con un cambio en el diseño del pelaje, con manchas más pequeñas.
El conflicto entre la población humana y los leopardos en el siglo XX lo llevó al exterminio total. Los intentos para proteger esta especie a mediados de la década de 1990 fueron abandonados, cuando varios investigadores llegaron a la conclusión de que ya se había extinto. Tigre de Java. El tigre de Java era una especie que se encontraba originalmente en la isla indonesa de Java, de aspecto bastante similar al tigre de Sumatra. Se diferenciaba de este por su pelaje más oscuro y de sus rayas negras más finas y apretadas. Algunos ejemplares de esta subespecie llegaban a tener más de 100 rayas, muchas más que cualquier otra subespecie de tigre. Asimismo, el pelo de las mejillas de los tigres de Java era más largo que el de los demás. Fue abundante hasta el siglo XIX, cuando se incrementó la población humana en la isla de Java, que destruyó bosques para la agricultura, y también inició la caza y el tráfico de pieles. En menos de 100 años, el tigre de Java pasó a ser un animal en peligro de extinción. En la década de 1950 la población total ya se había reducido a 20 o 25 tigres dispersos por toda la isla. En 1960 desaparecieron incluso del Parque Nacional de Ujung Kulon, famosa reserva de tigres de Java. Para 1979 se localizaron por última vez unas huellas que podrían corresponder a 3 ejemplares diferentes. El tigre persa. También conocido como tigre del Caspio, era una subespecie de tigre, con un pelaje amarillo dorado y con más zonas blancas en los costados y la cara. Las rayas, en lugar de ser negras, tenían un color marrón de distintas tonalidades. El cuerpo era bastante robusto, y algo alargado, con patas fuertes y bien desarrolladas, rematadas por unas garras demasiado largas, más grandes que las de cualquier otro tigre. En invierno, el pelo crecía bastante para soportar el frío. Estaba distribuido por la península de Anatolia, el Kurdistán, el norte de Irak e Irán, Afganistán, y hasta gran parte de Asia Central. Desapareció en el siglo XX, como consecuencia del daño que los humanos causaron en su hábitat natural. Oso pardo mexicano. El oso grizzly mexicano, también conocido como oso pardo mexicano, es una población extinta del oso grizzly en México. Habitaba los territorios del norte y el centro de México, en particular, los pastizales templados y los bosques de pino de montaña. Fue uno de los mamíferos más grandes del país. Alcanzaba una longitud de 1.83 metros y un peso promedio de 318 kilogramos. Debido a su piel plateada, a menudo se le llamaba oso plateado. Los europeos fueron los que entraron en contacto con el oso. Fueron los exploradores españoles, en el siglo XVI, cuando Francisco Vázquez de Coronado fue en una expedición para encontrar las 7 ciudades de oro. Su viaje comenzó en Tenochtitlán, en 1540. Fue al norte de Nuevo México, y las llanuras de Búfalo, en los actuales estados de Texas y Kansas. Debido a que los osos cazaban ganado, se les consideró una amenaza por los agricultores, quienes los atraparon, cazaron, y envenenaron. En 1960, solo quedaban 30 osos pardos mexicanos. A pesar de su estado de protección, la caza de este animal continuó. Para 1964, el oso pardo mexicano fue considerado como extinto. Lobo japonés. El lobo japonés es una de las 2 subespecies extintas de lobo gris en Japón. Medía unos 56 y 58 centímetros. Era endémico de Japón, ya que solamente se le podía ver en las zonas montañosas de las islas de Honshu, Shikoku y el Kyushu. Se extinguió debido a una combinación de rabia y por la mano del hombre. El último espécimen conocido murió en 1905, en la prefectura de Nara, que está ubicada en la región de Kansai, sobre la isla de Honshu, Japón. Pato Poc. También conocido como zampullín del lago Atitlán, o simplemente pato Poc. Fue una especie de ave única en Guatemala que vivió en el lago de Atitlán. Tenía una longitud de 46 a 50 centímetros. Su apariencia era de pico grueso y no volaba. Su plumaje era de color café con algunas áreas blancas.
debido a las presiones de la introducción y competencia con los peces para la pesca, los llevó a la extinción. También contribuyeron los accidentes al enredarse en redes, y las perturbaciones por el aumento de tráfico marítimo. Foca monje del Caribe. La foca monje del Caribe era una foca nativa del Mar Caribe. Habitaba en zonas costeras, desde la Florida y Puerto Rico, hasta Colombia y Venezuela. La foca monje del Caribe medía entre 2.20 y 2.40 metros de longitud. Pesaba unos 130 kilogramos y su pelaje era castaño en todo el cuerpo, menos en la barriga que era blanco amarillento. Las crías nacían totalmente negras. Estos animales se alimentaban de peces, cefalópodos y crustáceos. Sus únicos peligros eran los tiburones caribeños. Y más tarde, el hombre. El primer contacto de los europeos con la foca fue a través de Cristóbal Colón en 1493, que describió a los animales como lobos de mar, y notó el interés económico de la especie. Colón escribió sobre estos animales lo siguiente. Durante mi segundo viaje a la isla de Santo Domingo, descubrí a un maravilloso tipo de focas. Tienen 4 ubres, son medianas, tímidas, y al parecer tienen una buena piel, que serviría para hacer abrigos. Esta isla está llena de encantos. Con la llegada de colonos, la foca monje comenzó a ser cazada por su piel, por su grasa, y también como alimento. Este animal era tan dócil hacia los humanos, que estos la cazaban con mucha facilidad. Los últimos registros de un pequeño grupo datan de 1952, en la isla Serranilla, Colombia. Pez de mano liso. El pez mano moteado o pez de mano liso era un pez que vivía cerca del fondo del mar y era clasificado como no migratorio. Se trasladaba en la profundidad de las aguas del sudeste de Australia y habitaba fondos de arena gruesa o fina, en aguas soleadas, situado con frecuencia en rocas. Era un predador que se alimentaba absorbiendo a sus presas, normalmente camarones, pequeños peces o crustáceos. Los motivos de su extinción son debidos a la pesca destructiva, la disminución de su hábitat y la contaminación. En el año 2020, se declaró oficialmente extinto, convirtiéndose en la primera especie marina de nuestro tiempo en extinguirse. Boa de Mauricio. La boa excavadora de la Isla Redonda, o también conocida como la boa de Mauricio, fue endémica de la isla Mauricio. Su presencia ya era rara para el año 1950. En 1975, se produjo su último avistamiento. Y para 1994, fue declarada oficialmente extinta. La introducción de especies como los conejos y cabras en la isla, destruyó la vegetación y alteró el hábitat de la boa, lo que provocó su eventual extinción. Tigre dientes de sable. El tigre dientes de sable fue un pariente lejano de los felinos que vivió durante el período Pleistoceno. Apareció en América del Norte y se expandió a América del Sur durante el Gran Intercambio Americano, que fue un importante evento paleozoogeográfico, hace 2.7 millones de años. Podía llegar a los 280 kilogramos de peso y su especie no tenía mucha diferencia de tamaño entre machos y hembras. Los famosos dientes de sable se usaban para dar mordiscos en la garganta, o en el abdomen de presas grandes. Desapareció a finales del período Pleistoceno. Se cree que su mayor extinción fue debida al cambio climático, en parte por la caza del hombre. Oso del Atlas. El oso del Atlas fue una subespecie extinta del oso pardo. Según varias fuentes romanas, era muy abundante en la cordillera del Atlas, que para la época estaba cubierta en su mayor parte por bosques de pinos. El oso del Atlas se caracterizaba por el muy pequeño tamaño que tenía a comparación de otros osos pardos. También se encuentra representado en mosaicos romanos de esa época. Es posible que algunos ejemplares fueron utilizados en los espectáculos del circo romano de aquellos tiempos.
La caza y la destrucción de su hábitat natural ya habrían reducido considerablemente el número de estos animales para el siglo XVIII. Un ejemplar fue regalado poco después al Jardín Zoológico de Marsella, que sirvió para estudiar la subespecie a partir de 1840, y para darle nombre en 1844. El oso Atlas, finalmente se extinguió a finales del siglo XIX. El último registrado, murió por cazadores en 1870, en las montañas de Tetuán, al norte de Marruecos. Mamut. Los mamuts existieron desde hace aproximadamente 4.8 millones de años, en la Edad de Hielo. De hecho es la especie mejor conocida de la Edad de Hielo. El origen de su nombre proviene del antiguo ruso, el cual se pronunciaba como mamut, con el significado, cuerno de la tierra. Tenían un gran tamaño, de dimensiones iguales, y en algunos casos superiores al de los elefantes modernos. Se caracterizaban principalmente por su cabeza, y los largos colmillos curvados. El cambio climático puso al mamut al borde de la extinción y luego los humanos terminaron de aniquilarlos. Durante 5 millones de años, los mamuts vagaron por la Tierra. Hasta que desaparecieron definitivamente hace casi 4.000 años. La mayoría se extinguieron a finales de la última glaciación, aunque una pequeña población sobrevivió en Alaska, hasta el año 6000 a.C. Dinornithidae. Los dinornitiformes, o moas, eran aves no voladoras que habitaban en Nueva Zelanda. De hecho, los moas eran la principal fuente de alimento del águila de Haast, mencionada anteriormente en la escala 2. Se conocen 10 especies de diferentes tamaños, desde la pequeña Euryampteryx curtus, del tamaño de un gallo, hasta las moas gigantes, Dinornis, que medían cerca de 3 metros de altura y tenían un peso de 250 kilogramos. Los moas aparecieron en el Cretáceo, hace más de 90 millones de años, siendo sus parientes vivos más cercanos, los kiwis, los casuarios, y los emúes de Australia. Los moas se extinguieron alrededor del año 1400, poco después de que los primeros cazadores maoríes llegaran a las islas. Megaterio. Los megaterios eran perezosos gigantes, parientes de los actuales perezosos. Llegaban a medir 6 metros de altura cuando se alzaban sobre sus patas traseras. Sus cabezas eran algo pequeñas y tenían grandes garras que utilizaban para defenderse. Habitó en ambientes de bosques y praderas de las áreas levemente boscosas de Sudamérica. Estaba adaptado a hábitats de clima templado, árido o semiárido. Vivía de una dieta exclusivamente vegetariana. Se extinguieron a principios del Holoceno, hace unos 10.000 a 8.000 años, debido a los cambios en su hábitat, y en los primeros seres humanos en la región, quienes los cazaban regularmente. Vaca marina de Steyer. Medía hasta unos 10 metros de longitud, y pesaban entre 4 y 10 toneladas. Presentaban la cola ahorquillada y una áspera piel negra. Vivían en las aguas entre Rusia y Alaska, hace unos 11.700 años. La vaca marina de Steyer se extinguió en 1768, solo 27 años después de su descubrimiento. Las causas de su extinción fueron la caza humana por su carne, grasa y piel, de gran calidad. Pájaro elefante. Los equiornítidos, o también conocidas como aves elefante, era una especie de ave que no podía volar. Se encontraban únicamente en la isla de Madagascar. Medía más de 3 metros de altura, y pesaba más de 400 kilogramos. Existía desde hace 85 millones de años. Fue el más grande que jamás haya existido. Cuando los franceses tomaron posesión de Madagascar en 1642, las grandes aves elefantes solo sobrevivían en áreas aisladas. Se extinguió en el año 1700, después de Cristo, como consecuencia de la actividad humana.